Enhorabuena. Continuamos con más, invitamos a todos ustedes a que puedan mandar su mensaje en este momento, su consulta, porque hablamos de pediatría y de las infecciones urinarias. Enhorabuena. Los síntomas que pueden sufrir los niños si padecen una infección urinaria dependen de la gravedad de esta y de la vía urinaria a la que afecte. La mayoría de infecciones en niños pequeños son en la vejiga y los principales síntomas que pueden aparecer son olor de orina fuerte, necesidad urgente o frecuente de orinar. Cabe decir que son más frecuentes en niñas que en niños, sobre todo alrededor de los 3 años de edad. En el caso de los niños, el riesgo de una infección urinaria es un poco más alto antes del primer año. Enhorabuena. Y está con nosotros el doctor Jorge Flores, él es nuestro pediatra para hablar de este tema. Doctor, bienvenido. Y bueno, ya lo mencionábamos un poquito también fuera de cámaras en la producción, quienes tienden más a enfermarse de infecciones urinarias, a tener infecciones urinarias son las niñas. Las niñas, Alexia, porque la uretra de las niñas es más corta, entonces la bacteria que puede estar alrededor del ano, de la vagina, de la vulva, hace con que con más facilidad suba a la vejiga y da los primeros síntomas que son los que se llama cistitis. ¿Qué causa esta infección urinaria? ¿Cuál es el principal causante de esta infección? Felizmente la gran mayoría es solamente la ascensión de las bacterias a la uretra y a la vejiga, la famosa cistitis, que es sobre todo lo que más se trata, ¿no? Y esa generalmente sana en una semana. El problema es cuando hay alguna malformación del riñón o de las vías urinarias, un reflujo vesicoureteral que se llama. En el reflujo, el niño, la niña puja para orinar y la orina, en vez de ir toda hacia abajo, sube un poco hacia el riñón y se dilatan los ureteres. De ahí que en esos casos hay actualmente estudios muy modernos que ya inclusive se están haciendo en Santa Cruz, el estudio del Tecnesio 90 que se llama. El estudio del Tecnesio 90 hace con que se dibuje la función del riñón, la eliminación de orina, y de esa manera uno puede tener un pronóstico a futuro. No nos olvidemos que una pielonefritis en el futuro puede ser causa de un trasplante renal, de insuficiencia renal, en fin, de otras complicaciones que son muy serias. Doctor, ¿qué tiene que ver o qué sucede con el pañal, por ejemplo? La higiene y el pañal, ¿son factores determinantes para una infección urinaria? Importantísima tu pregunta, Alexia. Y en realidad yo me estaba olvidando. El pañal, por ejemplo, el pañal que se queda toda la noche, porque generalmente desde medianoche a 6 de la mañana los niños duermen, sobre todo después del tercer mes, es una de las causas de que la orina que está ahí estacionada tenga más posibilidad, las bacterias que están ahí alrededor del ano, de la vulva o del pene del niño, sobre todo si el niño no es circuncidado, también tienen un poco más de infección urinaria que los circuncidados. Los circuncidados tienen menos infección urinaria. Pero volviendo al tema del pañal, entonces el pañal estando ahí húmedo, con orina, puede hacer de que esas bacterias tengan más posibilidad de subir hacia la vejiga y provocar la infección, que como todo el mundo sabe, la causa, el síntoma número 1 de la infección es la fiebre, ¿no? El grave problema de que un niño tenga fiebre es que hay más de 99 causas de fiebre y generalmente cuando lo ve el médico, si la garganta está rojita, que uno puede tener 2 enfermedades a la vez. Puede estar con un resfrío y con amigdalitis y al mismo tiempo te puede estar comenzando una infección urinaria. En ese caso, como uno no piensa en infección urinaria, le da antibiótico, la infección urinaria mejora, pero generalmente puede no sanar. Y ahí se vuelve subaguda o crónica. Y es en esos casos, cuando se convierte en subaguda o crónica, el tratamiento es mucho más complicado porque pueden aparecer otros gérmenes,
fuera del coli, que es el más frecuente, puede aparecer el proteus, que también hay en la caca, y más raramente la pseudomonas cuando hay malformaciones. Y ahí el tratamiento antibiótico es mucho más serio y hay que hacer esos controles que te decía, ¿no? Fuera de eso, urografía excretora. Pero ¿qué es lo básico en una infección urinaria? Por ejemplo, en este momento yo voy todos los años a hacer posgrado de Estados Unidos y en este momento en Estados Unidos no se concibe una infección urinaria que no se le haga por lo menos una ecografía para ver cómo está el árbol renal, el tracto renal, riñones, ureteres, vejiga y uretra. Entonces eso es básico, ¿no? Bien, muy importante entonces para que todas las personas tomen en cuenta y obviamente no dejar pasar una infección urinaria en nuestros pequeños porque vienen complicaciones bastante graves. Veamos algunos mensajes que van llegando en este momento al número de WhatsApp 650-67515 para que usted pueda mandar su consulta. Mi nombre es Andrea. ¿Qué medicamentos se le puede dar a una pequeña de 3 años con infección urinaria? Nos pregunta. Es una pregunta importantísima, Andrea. ¿Por qué? Yo no me animaría a dar un tratamiento de antibiótico a una infección urinaria sin saber si el germen que tiene esa bebé o ese niño es sensible o no y a qué antibiótico es sensible. Ahora, por ejemplo, hace muchos años se usaba mucho el trimetoprim sulfa. En este momento 70% de las infecciones urinarias son resistentes ya. Después, de los que más frecuentes se usan y que son sensibles son las cefalosporinas y las de última generación, la cefixima y demás. Pero igual, no todos los microbios, los proteos, por ejemplo, que son mucho más resistentes, a veces no responden y hay que hacer otro tipo de tratamiento que muchas veces tiene que iniciarse inyectable. Entonces, decir tal antibiótico para infección urinaria es hacerle daño. Es con una consulta médica, ¿no? Al niño. Por supuesto. Muy bien, veamos otro mensaje, por favor, en este momento que nos va llegando ya. Otra consulta. Buen día, enhorabuena, quisiera saber, mi niña tiene 3 años y orina a cada rato. La llevé al doctor y me dijo que era normal, si toma líquido, pero para mí no es normal. ¿Qué podrá hacer? Nos dicen. ¿La infección urinaria hace ir al baño con frecuencia? Qué pregunta hermosa. O sea, ¿cómo las mamás sobre todo tienen un sexto sentido que es importantísimo para que los niños estén bien? Eso que dice esa mamá, si su bebé, su niña de 3 años está orinando más frecuentemente y no lo hacía, hay que hacerle un control de orina, porque puede estar comenzándole una cistitis aun cuando no tenga fiebre. Las subclínicas que se llaman no dan fiebre, pero dan tendencia a orinar más frecuente. Otra cosa que puede suceder es que cuando orinan les arde para orinar, pero la señora no ha dicho que le arde, sino que orina más frecuente. Entonces es importante que haga un examen de orina con urocultivo antibiograma para ver si no tiene una infección urinaria. También, pero ya es mucho más raro, una niña de 3 años puede tener diabetes y tomar más líquido y orinar más frecuentemente. Pero es más raro. De todas maneras he tenido pacientes no hay que descartarlo, sí. Muy bien, muy importante. Entonces vaya a visitar a su médico, usted que está en este momento viendo el programa, y obviamente no deje pasar detalles importantes que responden a las infecciones urinarias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Flores, por estar con nosotros. Él es nuestro pediatra y hoy hablamos de las infecciones urinarias. Gracias a vos, Alexia. Enhorabuena.